iglesia. Amén. A la palabra del Señor. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, hermanos, tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así. San Juan capítulo 10, versículo 1, dice la Biblia: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. ¿Y cómo dice, iglesia? Y salteador, porque se salta los lugares. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen, ¿cómo dice, hermanos? Su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú bendigas nuestra vida, que tú bendigas a la iglesia. Este día se ha hecho presente, Señor, no para escuchar voz de hombre, Señor, ya que yo soy polvo y al polvo voy, Señor, sino, Padre bendito, a escuchar tu palabra. Por tal motivo, Señor, te ruego, Padre, que tú prepares nuestros corazones, que tú prepares mi corazón, para poder, Señor, hablar esta palabra bendita, y que esta palabra, Señor bendito, nos llene a todos, Padre. Que llene, Padre, aquel que está cansado, aquel que necesita de ti. Aquel, Señor, que ha venido, Señor, quizás, Padre bendito, desanimado. Pero te ruego en esta hora, Señor, que tú hables a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. El tema de esta tarde, amados hermanos, es la voz de un extraño. Amén. La voz de un extraño. Hemos leído una parábola, amada iglesia, que nos lleva a muchas reflexiones y a muchos mensajes, hermano. Por lo menos se pueden sacar 4 temas de aquí, pero solo vamos a ver uno. Y es, hermanos, acerca de la voz de un extraño. Gracias. Y digo esto, amada iglesia, por lo siguiente. Por lo encarecido que Dios muestra eso en el texto. Y por lo que Dios da a entender, amados hermanos, por medio de este texto. ¿Y qué relación tiene cuando nosotros le damos gracias a Dios? Como el día de hoy, que mi hermana está dando gracias a Dios por lo que ella va a expresar esta noche. Amén. Amén. Ahora fíjense bien, hermanos, lo vamos a ir desglosando despacio. Y dice la Biblia, de cierto, o sea, 2 veces, porque es una verdad absoluta. De cierto os digo, 2 puntos. El que no entra por la puerta en el redil, ¿de dónde, iglesia? De las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. ¿Y cómo dice, iglesia? Y salteador. El que no entra por la puerta en el redil. Y fíjense, hermano amado, lo que dice la palabra. Porque el redil ahí, amado hermano, tiene una simbología, y esta simbología es el reino de los cielos. El redil, amado hermano, representa como tal el reino de los cielos.
La puerta, amada iglesia, representa, amados hermanos, ¿quién? ¿Cómo se llama su nombre, iglesia? Cristo, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor Jesús dijo claramente, y lo vamos a decir desde ya. Dice la Biblia claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la, ¿cómo dice, iglesia? La vida. Y de ahí dice la palabra: y nadie viene al Padre sino por ¿qué, iglesia? Por Él, por Jesús. O sea, amada iglesia, que para tener acceso a nuestro Dios, para tener acceso al reino de los cielos, hermanos, solamente hay, ¿cuántos, iglesia? Un camino. Solo uno. Y ese camino tiene título y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Ahora, amado hermano, la gente se preguntará y dice: bueno, hermano, pero ¿y por qué Jesús? ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Pablo? ¿Por qué no fue incluso María? ¿Por qué no fue, amado hermano, el Judas, amado hermano? ¿Por qué no fueron estas personas? Sino que ¿por qué fue Jesús? Fue Jesús, amada iglesia, por una sencilla razón, y es que, número uno, Él es Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo, iglesia? Y Él es el Hijo de Dios genuino, amado hermano, que se hizo, amado hermano, presente en forma humana. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A dónde lo dice, amado hermano? Allá en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que envió Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿el qué, iglesia? ¿Cuántos tenemos vida eterna acá en esta hora? Qué bueno es el Señor. Entonces, ¿por qué, amado hermano, el Señor es la puerta? ¿Por qué el Señor es el único acceso al cielo? Porque Él es Hijo de Dios. Y si quiere otra razón también, ¿sabe por qué más, iglesia? Porque fue el único que pagó el precio alto por nosotros, amado hermano, y no lo pagó, amado hermano, con 5 de yuca o con repollo o lo que sea. No, hermano. ¿Sabe cómo lo pagó? Lo pagó dando su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora, iglesia amada? Así pagó el Señor el acceso al reino de los cielos. Amén, iglesia. Amén. Por eso, hermanos, todas las religiones, dígalo conmigo, todas las religiones muestran un camino, pero ese camino está tergiversado. Ese no es el camino. Mahoma no es el camino. No es el camino. Buda no es el camino. Tampoco ellos. ¿Y por qué no es el camino, hermano? Fácil, hermano. ¿Viven estos hombres? ¿Vive Mahoma? ¿Vive Buda? Ellos no viven, hermano. El día que murieron quedaron muertos, hermano. Y si usted busca la tumba y busca su rostro, ahí lo va a hallar. Ahí va a hallar las osamentas. Pero si busca en Jerusalén, amado hermano, la tumba de Cristo, sí la va a encontrar. Pero ¿sabe cuál es el único detalle? Que la tumba está vacía. ¿Cuánto alaba al Señor en esta hora, amada iglesia? Esa tumba está vacía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús resucitó. ¿A qué día, hermanos? Al tercer día. Esa es, amada iglesia, la gran diferencia entre, no voy a decir religión, sino entre el cristianismo y las demás religiones. Esa es la gran diferencia. Ahora, hermano, ¿y por qué está hablando de las religiones? Porque aquí, hermano, está hablando de eso, en el texto número 1. ¿Qué dice la Biblia? Sino el que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cuántos alaban a Cristo, iglesia? Las religiones quieren subir al reino de los cielos por otra parte. Haga esto y va a ser salvo. Haga este vía crucis y va a ser salvo. Haga esta situación y va a ser salvo. Haga estas cosas, llévele estos, ¿cómo se llama? Estas ofrendas allá a la estatuilla esa y usted va a ser salvo. Esas son las otras cosas.
Y esas otras cosas, aquí el Señor le llama ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque no tienen base bíblica. Amén, iglesia. ¿O hay en algún texto en la Biblia, hermano, que dice que somos salvos por María? No lo hay. Estimado amigo católico, tú te engañas. Si piensas que vas a ser salvo por seguir a María, estás bien equivocado. Porque la Biblia dice que hay un solo camino, una sola verdad y un solo camino a la vida. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban a Jesús? Así de sencillo. Si tú sigues a Buda, pues estás bien equivocado, porque no hay un amparo bíblico de eso. El único amparo bíblico, hermano, en el cual el cristianismo se sostiene, y digo cristianismo, ¿por qué, hermanos? ¿Sabe por qué digo cristianismo? Porque así se le señaló a aquellos que creían en Cristo en aquellos días. Y esa palabra desde entonces ha venido de generación en generación. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted le diga, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Ah, porque yo creo en Cristo. ¿Y usted es evangélico? Sí. ¿Por qué? Ah, porque yo creo en los evangelios, creo en Cristo, creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. ¿Y por qué creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Fácil, San Marcos 16, 15, 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Amén. Esa es la fórmula. ¿Pero qué dicen las religiones, hermano? Las religiones dicen solo por Jehová. ¿Y Cristo dónde queda? No, es que Él es un profeta. No, hermano, Jesús no fue un profeta. Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo, iglesia? Él es la palabra del Señor. Ahora, fíjense bien, hermano. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. En el redil de las ovejas. Ese redil es el reino de los cielos. ¿Y a quién espera ese reino? A todos los que hayan servido. ¿A quién, iglesia? A Dios. Siguiéndole fielmente. ¿Por medio de quién? De Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Oiga bien lo que dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién entra por la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Por eso estamos aquí, iglesia, hermano. No estamos aquí por otra cosa. Estamos aquí, hermano, porque nuestro pastor, amado hermano, es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto alaban? Y nuestro Señor, hermanos, ha dejado delegados. ¿Quiénes, hermanos? Pastores terrenales. Se fue el gozo, hermano. Gloria a Dios. Pastores terrenales. ¿Y qué dice la Biblia? Obedecer a vuestros pastores en algunas cosas. ¿Cómo dice, hermano, que yo estoy sordo? En todo. Dígalo conmigo, en todo. En todo, hermano. Y aún así somos desobedientes. ¿Cómo la ves? Fíjense bien, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es ese que entra por la puerta y es el pastor de las ovejas, es Cristo Jesús. ¿Y por qué Cristo Jesús? Ya lo dijimos, porque Él dio la vida por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. A este abre el portero. Está el portero y ve al Señor Jesús aparecer y abre la puerta. Oiga lo que dice. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Cuántos alaban a Cristo, iglesia? Y las ovejas oyen, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cuántos hemos oído la voz de Dios? Amén. Y entonces, hermanos, ¿por qué no hacemos caso a la voz de Dios? Oímos la voz de Dios, pero el ser humano, hermanos, como que a veces no queremos hacer caso a la voz de Dios.
Amén. Hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Cree que nos hubiera ido bien si le hubiéramos hecho caso al Señor? Amén, hermano. Nos hubiera ido bien, fíjense. Pero como hicimos nuestra voluntad, entonces, ¿qué pasó? Nos fue mal. Porque todo el que hace su voluntad, amado hermano, y lo hace, oiga bien esto, y lo voy a decir así, lo hace en la carne, a esta persona le va mal, hermano. Y yo le contara, hermano, a mí las veces que me ha ido mal por hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, por no escuchar su voz. ¿Cuántos alaban a Cristo, iglesia? Amén. Hermanos, para los que somos motoristas, si usted va en la carretera y encuentra un rótulo que dice curva sinuosa, dice, no es el de la curva solo el gancho, sino que es así, o sea que vienen varias curvas, tipo el Boquerón en la bajada ya porque Saltepeque. ¿Qué sucede, hermano? Es un aviso. ¿Para qué? Para frenar, para bajar velocidad. Y para aquellos que sabemos, hermano, prepararse porque vamos a frenar con motor en bajada. Pero ¿cuál es el detalle, hermano? Que hay mucha gente que escucha la voz, mira las señales, pero no hace caso. Amados hermanos, ¿cuántos mensajes lleva ya escuchados en su vida? Pregunto yo. ¿Cuántos mensajes lleva escuchados en toda su vida? Miles, hermanos. Miles de horas en las que usted se ha sentado a escuchar cientos de personas que por misericordia nos paramos aquí, no porque podamos, y nos paramos aquí para hablar de qué, iglesia, de Dios, de hablar del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la característica de Dios, hermanos, es que Dios habla. Dígalo conmigo, Dios habla. Dígalo conmigo, Dios habla. Pero ¿sabe cuál es el detalle, hermana iglesia? Que Dios habla, pero nosotros somos tardos para oír. Amén, iglesia. Padres de familia, ya nos hemos topado con esta situación y la voy a relatar. Yo todavía no. El jovencito le dice: mami, es que yo lo amo. Es que él es para mí. Y las madres tienen un sexto sentido, que no sé cuál es el nombre de ese sexto sentido. Pero las madres saben cuando algo no va bien. ¿Y qué le dice la madre? Ese muchacho no te conviene. Esa muchacha no te conviene. Pero de ahí sale el joven o la jovencita y ¿qué dice? Es que usted como ya vivió. Y comete, hermanos, la situación de enlazar, hermano, una relación con una persona, hermano, que no logró conocer bien. Amén, iglesia, hermano. Amén. Sí. El noviazgo, amado hermano, es como la punta del iceberg. ¿Cuál es la diferencia? Que solo se ve la punta, pero todo lo demás está escondido debajo del agua. Y usted no mira eso. Pero lo que ya tenemos ya recorrido por la vida, sí lo logramos ver y advertimos, hablamos, decimos. Y está en la persona el escuchar, el atender, el oír la voz. ¿No es acaso lo mismo que Dios hace, hermano? Dios nos advierte. Dios nos dice. Dios habla. Dios no es mudo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia amada? Dios no es mudo. Dios, amado hermano, no es un palo, amados hermanos, con una boca dibujada. No. Dios es un Dios que se expresa. Y Él habla por medio de su palabra. De su palabra.
¿Cuál es el detalle, hermanos? Que el hombre no quiere escuchar su voz. Amén, iglesia. Amén. No quiere. ¿Qué dice la Biblia ya en Éxodo 20? Amados hermanos, del 1 en adelante hay un texto que dice: no robarás. Amén. Y la Biblia dice: no robes. ¿Y quién lo dice? Ah, el libro. No, hermanos, eso lo dijo Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Hermano, pero está en el Antiguo Testamento, no vale. No, hermano, está equivocado. Sí vale. Porque es cierto que ya no estamos bajo el Antiguo Pacto, que es el Nuevo Testamento, pero sí estamos, amado hermano, para atender las directrices y el pensamiento y el modo en que Dios se expresa. Sí, amén. Y sabemos que a Dios no le agrada los que roban. Amén, hermano. Amén. Entonces dice la Biblia: no robarás. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Robamos. Robamos. Y la Biblia dice: no robes. O sea, la voz está. El mensaje está. Está dicho. Se ha dicho. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos oír. ¿Y qué dice la Biblia? Oiga bien esto. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ella y las ovejas le siguen. ¿Pero por qué le siguen? Porque conocen, ¿cómo dice, iglesia amada? ¿Cuántos conocen la voz de Dios aquí, hermanos amados? ¿O no conocen la voz de Dios? Hermanos, dele gracias a Dios en esta hora. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted conoce la voz de Dios. Porque usted, hermano, no está en un tabaret, no está en una cantina, no está en un lugar de mala muerte, no está en la cancha, no estás en un concierto. No, hermano, ¿estás en dónde? En una iglesia. Amén, iglesia amada. Estás en una iglesia. ¿Y qué estás escuchando, hermano? Ah, el hermano Isaac. No, hermano, me ignores, me doy polvo. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia, amado hermano? Oiga bien esto. Sus ovejas, dice la palabra, ellas van delante de ella y las ovejas le siguen. ¿Pero por qué le siguen? Porque conocen su voz. ¿Conocen la voz de Dios? ¿O no sabes cómo es la voz de Dios? Le voy a dar una pista, hermano. O un parámetro. Mejor dicho, un parámetro. Un parámetro, hermano, es una característica que uno puede seguir para hacer algo. Ese es un parámetro. Ahora, ¿cuál es el parámetro, hermano? Fíjense bien. ¿Cómo saber si es la voz de Dios? Hermano, la voz de Dios nunca te va a decir: ah, vos andás adultera. ¿O sí se lo va a decir, hermano? No. La voz de Dios jamás va a probar un adulterio. Amén. Ah, vos andás robada, total, ni te va a ver la hermana, llévate la sombrilla. Amén. Dios, hermano, la voz de Dios no te va a llevar a robar. Ojo con esto, hermanos. La voz de Dios no te va a llevar a ¿qué? A ser plebe, hermanos. Amén, iglesia. Cuando usted llega a una reunión donde solo hay personas, hermano, que no son convertidos, hermano amado, si estas personas, hey, viene el hermano, bájeme y, ¿qué tal, hermano? Pase adelante. Si eso lo hacen, hermano, usted es un hijo de Dios. Pero si donde usted llega, ay, mira, ahí viene el tal por cual, dice. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque cuando uno es un hijo de Dios, hermano, hay una marca que, amados hermanos, lo diferencia de las demás personas. ¿Cuántos alaban a Cristo, iglesia? Amén. Hay una marca. Hay algo que te hace diferente de los demás.
Hay algo, hermano, que te marca, amados hermanos, y que la gente se da cuenta y dice, él es el hermano, ella es la hermana. Pero ¿por qué la gente dice eso o se expresa así? ¿Sabe por qué? Porque usted conoce la voz de su Señor. Amén, amén. Hermano, le voy a decir algo. Los cabritos, ellos, hermanos, tienen un Señor. Los que son mundanos, o sea, ¿quiénes son los mundanos? Los que practican las cosas del mundo. El impío, ¿quién es el impío? El que es un hipócrita, el que viene a la iglesia pero tiene una doble vida. O no viene a la iglesia, un día vino, él es un impío. Ambas personas, hermanos, ellos escucharon la voz de Dios, pero no siguen la voz de Dios. Porque, hermano, ¿quién no ha escuchado la voz de Dios, hermano? Sí, amén. ¿Quién no la ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado, hermano, la voz de Cristo? En la televisión, en el internet, en mensajes cortos, en reels, en videos cortos. ¿Quién no ha escuchado la voz del Santo de Israel, hermanos? ¿Y qué dice la Biblia? Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Por eso, hermanos, yo alabo a Dios y de veras estoy tan contento de que usted esté aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted está siguiendo al Maestro. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora, iglesia? Tú no estás siguiendo a los hombres, hermano. Tú sigues al Cristo resucitado, al Rey de Gloria. Cuando tú te sientas desanimado y digas, yo no voy a ir al culto. No, mi hermano, no cometa ese error. Porque tú no sigues a los hombres. Tú sigues al que no tiene errores y se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Porque si tú, amado hermano, me ves a mí, te vas a decepcionar. Porque vas a ver tantos errores en mí, hermano. Amén. Tantos errores. El maestro mira bien moreno, hermano. Si usted mira al pastor, hermano, va a encontrar errores. Si usted mira, hermano, al diácono, va a encontrar errores. Si miras a la hermana, va a encontrar errores. ¿Por qué, hermanos? Es fácil la respuesta. Porque en un hospital, hermano, ahí no hay sanos. En un hospital hay, ¿el qué, iglesia? O usted sano, hermano. Ay, ¿cómo te sentís? Bien galán, hermano. De veras, sí, voy a ir al hospital, dijo. ¿Quién en su sano juicio va a ir al hospital sintiéndose bien? A enfermarse va a ir. Al hospital va, ¿cómo, iglesia? Enfermo, yo le tengo miedo a eso. No, prefiero ver si hago tomas o corto hierba, pero yo no me gusta. Le pido a Dios que me ayude, Señor, en el nombre tuyo, bueno, porque no tengo tiempo para enfermarme. Amén, iglesia. Amén. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, hermanos. Van delante de ella. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y aquí entra la pregunta incómoda de esta noche. ¿Y usted conoce la voz de Dios de verdad, hermano? Pregúntele al hermano de a la par si conoce la voz de Dios. Bendito Dios. Millo y han venido bien tímidos, mi hermano. Nadie quiere hablar. Pregúntele, hermano, ¿usted conoce la voz de Dios? Hermanos, me voy a poner de ejemplo para no ofender a nadie. Si usted me preguntara a mí, hermano Isaac, ¿usted conoce la voz de Dios? Y yo vengo de... y le digo, sí, yo conozco la voz de Dios. Y me siento un olor a cerveza, hermano. ¿Usted qué pensaría? No la conoce. Porque un verdadero cristiano se abstiene de esas cosas. Ahí está la prueba y la señal de que conocemos la voz. ¿De quién, iglesia? De Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. La gente dice, yo conozco la voz de Dios. Y en las ruedas ahí en agosto, ¿cuánto alaban al Señor?
Ya haciendo planes y vamos a ir a la excursión y miren las ovejas. ¿Cómo es? En las ruedas nos vamos a subir. Imagínense. En el gusanito del puerto, allá nos vamos a ir a trabajar. Imagínense. Y entonces, hermano. Pero la gente se llena la boca diciendo así, yo conozco la voz de Dios. Hermanos, ahora les digo algo. Una cosa es conocerla. Y otra cosa es obedecerla. Yo conozco la voz de mi papá, sé cómo es el tono y el timbre de voz de él, que es un señor, pues algo serio. Yo sé cuando está enojado mi papá, sé cuando está contento. Yo conozco su voz, la voz de mi papá. Pero una cosa es conocerla y otra cosa es obedecerle. Amén. Amén, iglesia. 38 años tengo yo, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo la responsabilidad de obedecer a mi papá. ¿Por qué? Porque eso es darle honra. Amén, iglesia. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Amén. Mire, ve, gloria a Dios, lo voy a repetir. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días, dice la Biblia. Amén. Porque la gente se llena la boca, ay, que yo quiero a mi papá, ay, tan lindo que, y no le obedece. Y anda haciendo relajo y medio allá afuera. Tiene un mal testimonio, anda haciendo cosas escondidas. Y entonces, ¿ya? Entonces, hermanos, hacemos estas cosas, hermanos, y nosotros pensamos y decimos, ay, que Dios no se va a dar cuenta. Y hermanos, Dios se da cuenta. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios se da cuenta. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es bueno. Ahora, fíjense bien, hermanos amados. Dice la Biblia, versículo 5. Más al extraño no seguirán. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de ¿qué, iglesia? Mire, hermano, si usted es curioso, hay un video en internet donde, amados hermanos, mucha gente prueba llamarle a las ovejas. Bien bonito el video. Y mire, hermano, es chistoso porque toda la gente hace gritos, ademanes, le chiflan a las ovejas y las ovejitas nada, no se mueven. Así. No se mueven. ¿Por qué no se mueven las ovejas, hermanos? Porque son voces de extraños. Amén. Hermanos, nadie se va a ir como un extraño. Nadie en su sano juicio. Amén. Amén. Jovencitos, si un día un extraño te dice, mira, allá tengo un celular, ni te lo voy a enseñar. Ah, ni loco. Huya de ahí, váyase. ¿Por qué? Porque son voces de extraños. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia, hermano. Mas al extraño no seguirán. ¿Pero por qué? No seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Pero mire, hermano, hay gente que es de veras. Aleluya. Y vamos a hablar de eso esta tarde. Aleluya. Somos cristianos, pero a la primera voz nos vamos con él. ¿Cuánto alaban a Dios? Vamos a hacer el mal, hombre. Ah, yo me voy. Todos con ustedes, hermano. Ahí, puliendo madera. No oye. ¿Cómo que a él le vamos a rendir cuenta, hermano? Hoy sí. Si el hermano está aquí, hermano, solo para abrir el cholo, ¿sí?
Él es un administrador de la palabra, del agua. Y Él presta, amados hermanos, el grifo para que nosotros, los predicadores, también expresemos la palabra. Pero ahí, hermanos, la decisión de hacer caso, ¿la tenemos quiénes? Los oyentes. El hermano va a hablar aquí, el predicador, el que se pare aquí por misericordia, él va a hablar, pero de ahí la responsabilidad de cada uno es agarrar esa palabra. Amén. Pero ¿qué sucede, hermano? El maestro va a gritar, se puso, no se apuraba y tal. Así hay gente. Y amados hermanos, pero no vaya a ser un extraño, porque ahí sí. En carrera van. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Hay fiesta de la empresa, venite, y esas son voces de extraños. Amén. Amén. Sí. Ay, es que esos son bien bonitos. ¿A qué va a ir usted? Dígame, hermano. Es que van a dar comida y que no tienen la casa. Pues. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Un montón de patos ya. Sí, hermanos. Hoy. Chunquito. Entonces, hermano, vas a sacrificar tu testimonio de años por una fiesta donde van a dar cerveza y guaro. Mi hermano, yo no sé por qué estoy tocando esto y a saber qué quiere decir Dios, a quién no sé. Amén. Pero lo que sí sé, hermano, es que la iglesia de hoy en día está sirviendo a Dios, pero está escuchando extraños. Bendito Dios. Amén, Dios. Amén. Y ahora, hermano, pero ¿cómo saber si es la voz de un extraño? Fácil, hermano. El filtro es, ¿el qué, iglesia? Palabra. La palabra. Si alguien te dice, hey, vamos a bailar, hombre", y usted apenas camina con algo rodillo, pero ahí se va, ¿verdad? Pero a levantar un ladrillo aquí, ahí no viene. Imagínense. Vamos a bailar. Dice. Ahí sí bien para poder. ¿Ah? Pero la voz esa sí escuchamos. ¿Se da cuenta, hermano? Sí. Ey, vamos, hombre, reunámonos en la casa de fulano. Ay, ¿qué pasó? Que no, sí, tal fecha es la final de la Champions. Vale. ¿Ah? Va a haber churro, boquitas y lo que vos querás, papá. Y entonces, ¿será esa la voz de Dios, hermano? ¿Será esa la voz de Dios, hermano? No es la voz de Dios. Porque la voz de Dios no te lleva a hacer lo malo. Amén, iglesia. Amén. Santiago 4:4, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Oh almas adúlteras, ¿acaso no sabéis, dice la Biblia, que la amistad, ¿con quién, iglesia? Con el mundo. ¿Es enemistad contra quién, iglesia? Contra Dios. Amén. Fíjense, hermano, que yo el mensaje del pueblo de Israel traía. Bendito Dios. Pero por alguna razón el Señor ahí, ¿verdad? Está ahí durmiendo. Me incomodó y no, aquí poner. Vaya fuerte. Amén. Aquí vamos a ir entonces. Fíjense bien, hermano, la voz de los extraños dice la Biblia que no seguirán. Pero y entonces, ¿por qué hay cristianos que siguen las voces de los extraños? ¿Sabe por qué, hermano? Porque todavía no les ha amanecido. Sí, hermano, hablemos lo que es. Amén. Porque todavía no les ha amanecido lo que es el evangelio. No han entendido. Que ser evangélico es ¿qué? Es tener una separación total de las cosas de Dios y las cosas del mundo. ¿Se acuerdan lo que dice en Apocalipsis, hermano? Capítulo 3, si no me equivoco. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que, iglesia, tibio. Y el agua tibia, hermano, eso sí es feo, hermano. Una sopa tibia, hermano, no, qué horrible. Tiene que estar hirviendo, ¿no? Pero una sopa tibia, hermano, qué tristeza. No, mejor no tomo.
¿Y qué dice la Biblia? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué dice la palabra? Yo te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Porque el Señor claramente, Él ha hecho énfasis, hermano, en que va a haber una enemistad entre las cosas de Dios y las cosas de Satanás, del mundo. ¿Y a dónde lo dice, hermano? Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? Y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, la simiente de la serpiente. Va a haber una enemistad. Pero entonces, si somos cristianos y si supuestamente seguimos la voz de Dios, ¿por qué todavía somos amigos del mundo? Amén, hermanos. Amén. Todavía somos amigos del mundo. No le amaneció todavía. Ahora, fíjense bien. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, quiero preguntarle algo. ¿Qué pasa si una oveja se separa del redil? ¿Sabía usted, hermano, que las ovejas, como tal, son los animales de la tierra más dependientes de un pastor que hay? Esas animalitas, hermano, tienen una mala vista. Tienen, amado hermano, un mal sentido de ubicación. Y las animalitas estas solo se pueden guiar por la voz del pastor. Amén, iglesia. Amén. Sí. Por eso es, hermano amado, que cuando una persona o una oveja es rebelde, amados hermanos, la oveja se va, pues. El canto que cantaba nuestra hermana Ruth eran 100 ovejas. Pero una, que dice la Biblia, hermano, se fue. Dieron un video, hermanos, ahí en internet, en Facebook, donde aparecía una ovejita que habían encontrado después de años de que se había perdido. ¿Sabe cómo la encontraron, hermano? En las peores condiciones. ¿Sabía usted, hermano, que la oveja produce lana? Y que esta lana se utiliza, hermano, para hacer vestimentas, para hacer un montón de cositas muy bonitas. Pero esta oveja, como se perdió y se separó del redil y se separó de su pastor, ahí anduvo, hermanos, por senderos, por caminos, y por milagro de Dios nunca se la comieron. Pero ¿sabe qué pasó? La lana, hermano, le creció tanto, hermanos, que llegó a ser así, mire, de alta. Y ya la animalita no se podía mover del peso, de la suciedad, de la lana que tenía encima. Y vienen los trasquiladores y agarran a la ovejita y empiezan a limpiarla. Mira qué bonito es ese video. Y le quitan todo aquel peso de suciedad, que eso prácticamente para mí representa como el pecado. Y ya dejan a la ovejita liberada. Y ella volvió a la voz de su pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora, mire, hermano, aquí en la iglesia hay dos tipos de personas y hay que ser honestos y hay que decir. Número uno, están las personas, hermano, que van a escuchar la voz de Dios, la voz del pastor, de Jesús de Nazaret, y después la voz de su pastor terrenal. Pero de ahí está, amados hermanos, la otra persona que no van a querer escuchar esa voz. Amén, iglesia. Amén. Gente rebelde, hermano. ¿Para qué vamos a decir otra palabra? Si eso es así. Son gente rebelde. Si es el maestro, a mí ni me manda. Imagínense. Ni mi mamá me manda. Mire, el caballo se metió en la congregación. Y hay gente así, hermano. Gente que no le gusta que la manden. Gente que no le gusta que la orienten. Gente que no le gusta que les hablen fuerte, que les hablen, ay, qué duro es el mensaje. Yo prefiero, hermano, que me hablen claro y fuerte
a que me vaya al infierno porque me hablaron suave. Amén. Amén. Sí, hermanos. Porque a veces la verdad duele, es dolorosa, pero es necesaria. Sí, amén. Es necesaria, hermano. Conclusión, hermano. Fíjese bien. No debemos de escuchar la voz de los extraños. Amén. Sí, amén. Escuchemos la voz de Dios. Porque la voz de Dios jamás, dígalo conmigo, jamás te va a llevar al pecado. La voz de Dios jamás te va a llevar a una condenación. La voz de Dios jamás te va a llevar ¿a qué? A un adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y todo lo demás. La voz de Dios nunca te va a llevar a estas cosas. La voz de Dios te va a llevar ¿a qué, hermanos? A obedecer su palabra, el sendero. A eso te llevará la voz de Dios. Amén, iglesia. Amén. Pregunta, ¿tú sigues la voz de Dios? Amén. Amén. ¿O todavía nos falta, hermano? A veces todavía nos falta. Amén. Vamos al culto. Ay, hoy me voy a hacer el enfermo. Vaya. Hermano Miguel, hoy no voy a ir haciendo el enfermo, mire. Eso se llama mentir. Amén. ¿Por qué no somos sinceros? Mire, hermano, me atrasé, no voy a poder bajar. Punto. Seamos sinceros, hermano. ¿Por qué? Porque la voz de Dios te va a llevar a hacer lo correcto. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias. Gracias, te damos. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias. Si hubiese alguien, hermano, que quisiera venir a los pies de Cristo, venga, Cristo le ama. Jesús quiere bendecirle, Jesús quiere salvarle. ¿Habrá alguien, hermano, que quiera venir a los pies de Cristo esta tarde? ¿Habrá alguien que quiera venir a los pies del Señor? Véngase, Jesús le llama. Si usted se quiere reconciliar con Dios, ya no siga las voces extrañas, hermano. Siga la voz verdadera, y esa voz verdadera se llama Jesús de Nazaret. ¿Habrá alguien que quisiera venir a los pies de Cristo esta tarde? Jesús le está llamando. Él le quiere bendecir esta tarde. Ya no siga la voz de los extraños. Si usted ha acumulado pecados en su vida, hermano, hoy es el día ideal para que usted pueda venir y reconciliarse conmigo. Amén. Padre que estás en los cielos,